Azimut nace como concepto político de alcance global. Detrás de la afirmación, la independencia de cada grupo proporciona una dinámica ágil y flexible, fácil de adaptarse a cada país y población de manera rápida y efectiva. Animamos a los ciudadanos a tomar el control de su destino. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? ¿Qué se esconde? ¿Qué significa exactamente? El Azimut tiene su raíz en la comunidad naranja. Unión y reunión de hombres y mujeres que se reconocen como seres humanos para practicar el libre albedrío y la organización del territorio que habitan. Residen en una comunidad geográfica concreta, pueblo, aldea, comuna, barrio. Son miembros voluntarios que conocen y reconocen los principios humanistas y la ley natural. Su estructura de comunicación y planificación es horizontal, sin jerarquías, respetando la igualdad de oportunidad para cada uno de los participantes, sin restricción por edad. Se reconocen unos a otros como seres humanos, con los mismos dones naturales. Por dones naturales entendemos la vida, la consciencia, la verdad de uno mismo, la sabiduría innata, el amor incondicional que procesamos, esa belleza que nos caracteriza y la voluntad para decidir, el libre albedrío. A su vez, se aplauden unos a otros por los diferentes que son en sus destrezas y habilidades que los caracterizan a cada uno, y cada uno elige los talentos particulares que comparten la comunidad. Por consiguiente, la pauta es que nadie dirige a nadie. Las funciones de cada uno de los participantes pueden variar en cualquier momento, sin que afecte a la existencia y vitalidad de la comunidad, que se expresa por el órgano de gestión denominado Asamblea Ciudadana. Asimismo están presentes los miembros de la comunidad en las actividades de las escuelas alternativas. Ambos elementos están coordinados por un grupo de 3 individuos que representan la comunicación directa, con sus portavoces en el ayuntamiento. Son posiciones reconocidas por los demás, mientras la renovación anual de manera tácita no sea afectada por la candidatura de otro miembro, sin embargo, recomendando la alternancia desde el azar. Cada lugar elige a sus representantes. Los 2 elementos son determinantes para la creación conjunta de la sociedad mejorada, término que describe el proyecto común de correlación de información y acciones para la armonía convivencial del territorio. La correlación existe porque los representantes electos y con presencia en el ayuntamiento y el pleno municipal son la extensión de la Asamblea Ciudadana, que proviene de las enseñanzas impartidas en las escuelas alternativas. Se trata de unificar mediante el flujo dinámico de actitudes y conductas que logran plasmarse en la actividad cotidiana y las relaciones entre los habitantes del lugar. Entonces, ¿qué es la Asamblea Ciudadana? Hay una serie de voluntarios que posibilitan la reunión semanal, que regula el análisis de las necesidades y las propuestas a trasladarse en el pleno del ayuntamiento, que mensualmente se celebra en el municipio. Hay encargados de logística, encargados de las tareas de administración, encargados de la investigación de pruebas y documentos y encargados de la redacción de las actas que recogen la inquietud ciudadana y los argumentos para aprobar los temas y asuntos a debatir. Nunca son cargos fijos, pero siempre son responsabilidad del conjunto de la población del territorio. La Asamblea Ciudadana es la participación libre de aquellos hombres y mujeres que tienen algo que decir y mantienen el foro donde incidir abierto, posibilitando entre todos que pueda darse forma a la moción ciudadana. Los encargados y todos los miembros de la comunidad garantizan a través del afecto y el respeto, la amabilidad y el trato agradable, el buen funcionamiento de la Asamblea Ciudadana. La Asamblea pone en contacto a la población con la administración local, de manera que se establece una comunicación real y el pleno del ayuntamiento no actúa de espaldas al pueblo
que representa. 1. La Asamblea Ciudadana confecciona una solicitud comunal o varias, respaldada por al menos 10 firmas que encabezan la petición. 2. El grupo municipal Acimut mantiene presencia y se responsabiliza de trasladar la cuestión al Pleno del Ayuntamiento, remitiendo en la siguiente Asamblea Ciudadana el resultado de la petición y las acciones siguientes. 3. Cada Asamblea Ciudadana está reflejada en un sitio web que cualquier usuario de la red puede consultar y comprobar el estado de las solicitudes presentadas. Hay una dirección de contacto, pero el email nos sirve para presentar solicitudes anónimas. El sitio es meramente informativo. La presencia física y el testimonio de viva voz es imprescindible para darle validez a cualquier sugerencia o petición. Fijaros, y aquí viene una breve confesión, amigos y amigas, lo único que me ha servido de mi etapa en el colegio ha sido el aprender a leer y escribir. Nada aprendí para desarrollarme como ciudadano. Tan solo recuerdo la obsesión por los deberes. No me liberaba de la presión, ni siquiera fuera de los muros del recinto. Lo único que recuerdo favorablemente es una vez que escapé de la zona de recreo después de comer y me encontré con el profesor rasgando una guitarra. Descubrí el blues y me pareció fantástico. Hablemos de las escuelas alternativas. Los maestros y los alumnos son todos aquellos residentes del territorio que participan voluntariamente, hombres y mujeres y niños y adolescentes que conforman las semillas del lugar. Puede darse el caso que algunos jóvenes sean los maestros de los adultos. Depende de las variantes creativas y las iniciativas y propuestas que se desarrollan sin ninguna clase de restricción. Basta que alguien quiera compartir y que alguien quiera aprender la idea o el concepto o la actividad. Son los habitantes locales, dentro del lugar geográfico, quienes de manera altruista comparten sus habilidades y destrezas con el propósito de engrandecer y expandir el saber de la comunidad. Las actividades son puramente voluntarias y sin ánimo de lucro, pero se promueve el trueque e intercambio de productos y servicios. Participan en la red de favores, tanto los alumnos como los maestros, ofreciendo su tiempo y su energía para apoyar a la comunidad y ayudar en lo posible a los demás. Aparentemente generoso procedimiento lleva implícito el compromiso de que, a su vez, cuando lo necesiten, la otra parte será igualmente generosa y actuará con empatía y fraternidad. La educación a través de los principios humanistas garantiza ciudadanos sensibles y comprometidos con el bien común, posibilitando la alegría que se comparte. Camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. Los territorios de cada región y país del planeta que adopta este método logra una táctica de coordinación que resulta la mayor fortaleza del movimiento de innovación social que recupera principios humanistas, así como la virtud y la ética en la gestión pública. Hablemos pues de los coordinadores, de las facultades, privilegios y responsabilidades. La capacidad de crear es una aptitud natural que, si parte de la virtud y la ética, respaldada por los principios humanistas y la ley natural, logra un desempeño físico y filosófico, y espiritual y humanitario, que fortalece la misión del Acimut, la creación conjunta de una sociedad que se mejora a sí misma desde la base. Los coordinadores son residentes que voluntariamente aceptan la responsabilidad, hombres y mujeres que en cualquier momento pueden abandonar su posición por decisión particular, que pueden ser reemplazados por otros si es que hay candidatos que lo solicitan. 3 son los individuos mínimos que deben ser nombrados para que exista un referente, un testigo y un testimonio de las actividades de ambos elementos de funcionamiento, asamblea ciudadana y escuela alternativa. Pero el acceso no está limitado.
Acimut mantiene las puertas abiertas en todo momento, en cualquier parte de sus estructuras organizativas para favorecer la iniciativa y la autonomía. Hay que tener en cuenta que el juicio popular es quien supervisa la Acimut comunal. Hablamos de un trabajo de equipo en familia. Todo está interconectado para evitar que se corrompa algún procedimiento por la negligencia o la irresponsabilidad. ¿Nos mueve la excelencia humana? La legitimidad del cargo se refleja en el compromiso y la perseverancia, la disciplina y la puntualidad, pero sobre todo en la responsabilidad y la vocación de servicio nacen los líderes naturales de la Acimut, desde el liderazgo humano que se reconoce por parte de los demás integrantes y participantes. En las escuelas alternativas está presente el concepto autoridad humanizada, que descarta el pillaje de la tiranía y el abuso de poder por codicia e insensibilidad. Por consiguiente, los privilegios de los coordinadores son la carga que significa el plantar las simientes, asegurar que el lugar sea fértil y proporcione la saludable y pacífica cosecha. De manera excepcional, los coordinadores son como la batuta del director de orquesta de una compañía sinfónica. Una batuta que se mueve teniendo en cuenta la voluntad consciente individual, tanto como la existencia a plenitud de facultades de todos los demás miembros. Garantizar el buen funcionamiento de la agenda ciudadana municipal transformadora es una oportunidad, un desafío, una aventura y también un juego divertido, pero sobre todo es un compromiso vital con el puesto y el proyecto de innovación social que no admite error ni ningún tipo de negligencia, ni responsabilidad ninguna. Cualquiera puede optar a los puestos, basta con que comprenda su significado. Hay 3 coordinadores asignados y reconocidos por los demás y al menos uno debe estar siempre disponible y localizable, dado que son interlocutores y portavoces de la comunidad, por lo que su email y teléfono celular deben permanecer activos. Hablemos entonces de los gestores públicos. Aquellos habitantes del lugar que han participado de las elecciones y están dentro del ayuntamiento son los portavoces de la población, interlocutores de la comunidad en la administración local. Son quienes hacen posible la necesidad del lugar a través de las mociones presentadas en los plenos y las distintas comisiones del ayuntamiento. El registro del propio ayuntamiento lleva una recopilación oficial y legal de los acuerdos, las normas y los reglamentos, las proclamas y los derechos, las campañas y los manifiestos públicos. La bitácora o directorio de la institución certifica los compromisos de la administración local con su población, una población que, legítimamente y de manera soberana, se ha expresado desde la escuela alternativa que promueve ciudadanos que se empoderan y la Asamblea Ciudadana que regula la presentación de peticiones a consolidarse con sello oficial y número de registro en el ayuntamiento, la casa de todos. Esta es la manera en cómo se pronuncia la voz del pueblo, la voz verdadera que resulta para el pueblo y por el pueblo desde el carácter institucionalizado de los acuerdos y sus compromisos y las consecuencias que se derivan del pueblo. La autonomía de cada grupo, es decir, esa comunidad naranja, esa unión y reunión de personas, ciudadanos, habitantes, residentes del territorio, que dan forma a las escuelas, a las asambleas y a esa presencia como partido político en el ayuntamiento, toda esta comunidad es un grupo independiente. La autonomía que tiene cada grupo
la proporciona en realidad la dinámica efectiva que disponen para emprender iniciativas de manera que los intereses propios del lugar se traducen a dignidad y libertad, en vez de la prisión de los estatutos habituales de cualquier formación política. Es decir, los partidos clásicos, la política de la vieja guardia, lo que tiene que ver con lo que se ha conocido hasta la fecha es una obligación de sus miembros de una disciplina de voto y de un culto al líder, que esto no sucede en el acimut comunal. Esta es la mayor característica que hace que exista un antes y un después en cuanto al concepto política. Por eso hablamos de política vanguardista, porque vamos a la esencia misma del concepto de política, que no es más que el arte de hacer posible aquello que es necesario. La relevancia de Azimut como alternativa a la política tradicional. El modelo actual de la política está claramente en decadencia por su evidente y continuada corrupción. Tal comportamiento se ha dado siempre por la codicia de mayores cuotas de poder para abusar de la información privilegiada y la posición estratégica de los cargos respecto al devenir y movimientos del ciudadano común. Sin embargo, la población toma posiciones y se sitúa en las mesas de negociación donde se diseña el futuro de la comunidad. Algo está empezando a cambiar para mejorar. Apreciados amigos y amigas, atreveros a comprender la verdad de lo que sucede detrás de la narrativa oficial, pero sobre todo, atreveros a comprender quién sois, a entenderos a vosotros mismos, a descubriros el alma, esa esencia genuina, la potencia de la energía que vibra en sociedad cuando los dones y los talentos existen con naturalidad. Sin embargo, desde hace décadas, los atributos ciudadanos han sido acosados y restringidos, limitados y encasillados, de forma que se adopta un comportamiento prefabricado dirigido desde la autoridad arbitraria que modula un sistema represivo, globalista, donde la individualidad y su identidad y carácter más genuino son pisoteados a diario. Seres humanos, que lo somos, hermanos, camaradas, compañeros en el camino. La comunidad naranja, Azimut, el Azimut comunal, recrea los vínculos humanos a nivel local, en torno a una conexión humana basada en la solidaridad y la benevolencia, sin ser ingenuo respecto a la diversidad del componente humano en la vida del mundo. ¿Qué significan estas palabras exactamente? Hombres y mujeres se relacionan desde el afecto y el respeto en un territorio que comparten amigablemente, sin ser ingenuos ante esa parte oscura que no explica el gobierno y el globalismo y la dictadura digital, pero con esa inocencia infantil que nos permite recuperar las ganas de existir a plenitud de facultades, con el juego divertido en la actividad y la curiosidad en cada gesto, en los actos que devienen expresión de nosotros mismos. Así procedemos para indagar, para mejorar aquellas situaciones y circunstancias que nos afectan. Los dones naturales del ser humano son exactamente los mismos para cada uno. Sin embargo, los talentos particulares de cada individuo son destrezas y habilidades que justamente lo diferencian de los demás. Pero el sistema que ha estructurado la vida del mundo ha estado dinamitando el descubrimiento de los tesoros internos y los atributos que le son propios al ser humano, no al ciudadano. Porque los ciudadanos se someten a la ficción jurídica y varían el concepto de don por el de derecho, que te permite o te elimina un gobierno. Ahí está el error.
El libre albedrío del ser humano es una cualidad intrínseca, pero el sistema la camufla y distorsiona y la llama libertad. Igual sucede con la educación, que se convierte en programación y doctrina frente a las enseñanzas, porque no es lo mismo sabiduría que conocimiento, como no es lo mismo justicia que equidad e imparcialidad. El lenguaje se ha estado manipulando, afectando deliberadamente los conceptos. Si estás en tu casa escuchando una música relajada y en la calle ladran furiosos los perros, al centrarte en lo que te rodea y concentrarte en la melodía tranquila, no te afecta el ruido. Sin embargo, los ladridos se convierten en tema de conversación cuando se atiende la influencia externa, cuando escuchas lo de fuera en vez de tu voz interior. A esto me refiero con estar en la localítica en vez de la geopolítica, a la que ningún ciudadano tendrá jamás acceso, tan solo una opinión sesgada en relación a la verdad de lo que sucede en las altas esferas. Hoy cualquiera se pone delante de una cámara y se hace influencer y habla de China, de la India, de Turquía, de Rusia, de los planes de Putin, de Yugoslavia, caramba, si las agencias de inteligencia tienen graves inconvenientes para saber qué piensa su rival, el enemigo, y cómo establecer estrategias, ¿cómo nadie que no tiene realmente información veraz puede hacer conjeturas y posicionarse públicamente de manera que te dice lo que va a pasar? Es francamente de risa lo que sucede en el ciberespacio, y sucede porque permiten que suceda justamente para confundir, para distorsionar las opiniones, para tergiversar los hechos y para seguir con estas tendencias de desconcierto constante. ¿Para qué sirve el acimut comunal? Es decir, localítica es una expresión que estoy apuntalando como fundador del acimut comunal porque es necesario que dejemos de ver más allá para centrarnos en lo que tenemos enfrente y pasa desapercibido, pero está ahí, frente a nuestras narices. ¿Para qué sirve el acimut comunal? Para desarrollar los numerosos asuntos y temas que suceden concretamente en el territorio, afectando a los habitantes del lugar. No se implementan cuestiones ajenas al lugar y el sentir popular, aunque provengan de las directrices de un gobierno central u organismo internacional. Se trata de encarnar la autonomía legítima del municipio, tanto como la soberanía individual de cada uno de los habitantes. Nos preparamos individualmente desde la cooperación y la sinergia que hay en las escuelas alternativas para fomentar actitudes y conductas que benefician a nuestra comunidad, consiguiendo extender tales prácticas a la mesa de negociación para el pacto social, el consentimiento que proporciona la base de una moción en el ayuntamiento, moción que presenta el portavoz de la comunidad, como extensión de la voz del pueblo que se expresa y se manifiesta en la administración pública colectivamente en una arquitectura lista para que todos los participantes guarden igualdad de oportunidades para incidir en el destino del municipio. La Comunidad Naranja se prepara a partir de los principios humanistas y desde el abrazo íntimo que revela el carácter singular del habitante, expandimos el sentir popular que nunca se restringe porque encuentra el camino hasta el lugar donde se legisla y se realiza la estructura de organización. Así es como respondemos al sentir y la necesidad, en vez del deseo y los intereses privados teñidos de emociones insustanciales. Es la virtud y la ética lo que prevalece en el diseño de la vida del mundo que habitamos. Todos los residentes son participantes. Cada uno puede dar seguimiento a las señales y los indicadores que hablan de la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica que logra la sociedad mejorada.
una sociedad que se mejora a sí misma, atendiendo los datos objetivos y contrastados, analizados y secundados por los afectados y expertos del lugar, que focalizan las prioridades y saben distinguir entre lo importante y lo urgente. En vez de preocuparnos ante los desafíos y los obstáculos, nos ocupamos con espíritu constructivo y relajado, transmitiendo serenidad y alegría a los más pequeños. Fijaros, amigos y amigas, no es que quiera cambiar el mundo, es que no quiero que el mundo me cambie a mí. Me gusta como soy en mi intimidad y necesito poder expresarla, manifestando mi totalidad, y una estructura totalitaria me guillotina, y vivir de rodillas, pues la verdad no va conmigo en absoluto. Camaradas, compañeros del camino, hermanos, seres humanos, Azimut es la agenda ciudadana municipal transformadora que plantea un procedimiento ágil y flexible. Dado que cada comunidad es independiente y mantiene sus propias iniciativas, sin embargo, se trata de una herramienta que coordina. No existe como fuerza política, que fuerza a los afiliados y simpatizantes a la disciplina del voto. Es fácil de comprobarse, dado que las propuestas a la administración local que se solicitan de parte del pueblo provienen de sus inquietudes y misterios que resuelven en cada territorio. Azimut es un esquema que no existía, pero era el modelo natural para garantizar la democracia. Por ello mencionamos la recuperación de la democracia pura, así como el hecho de humanizar a la autoridad para que deje de ser arbitraria y poderosa y pase de enemigo a aliado. Hay que sugerir, orientar, seducir para que la aplicación de una norma no sea un chantaje coercitivo. Por ello es que nos desmarcamos de la política de la vieja guardia y manifestamos la política vanguardista que proporciona gestores públicos de la misma ciudadanía, en vez de hombres y mujeres que son títeres del partido y su líder, que dicta qué hacer y cómo hacerlo. El azimut comunal es una manera de ser y de estar en el mundo. Es la oportunidad de desplegar la totalidad del ser humano en una estructura diseñada para que no existan dos bandos. Los que hacen las leyes son los mismos que las cumplen y los mismos que las proponen y las respetan. No hay fuerzas externas que imponen. Nada de lo que se debate o se aprueba proviene de arriba, como mandato del jefe. Bien al contrario, las tareas parten de la misma comunidad que se topa con la necesidad, con la urgente adecuación de algo que está evitando la armonía convivencial. Azimut Comunal propone un marco, pero el lienzo se pinta con las formas y los colores de cada municipio. Ningún partido había creado antes un mecanismo de diálogo y debate interno tan mayúsculo. Ningún partido había creado un esquema de diálogo y debate para que los habitantes del lugar tuvieran un canal abierto y directo con el Pleno del Ayuntamiento. Únicamente la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, porque, tal como indica su nombre, es brújula de la población, el cuaderno bitácora del territorio. El libro que reflejan las actas del ayuntamiento, donde queda constancia legal permanente para explicar cada uno de los movimientos y cómo se desarrolla la historia de manera transparente. Azimut es el programa de humanidades, el registro del sentir filosófico, de las decisiones, el espíritu de cada uno de los habitantes impreso en el devenir cotidiano y las actividades del lugar, porque se trata de un servicio a los ciudadanos, una herramienta útil que garantiza la comunicación efectiva en ambas direcciones, desde el ciudadano a la administración y desde la administración al ciudadano, atendiendo lo que requiere la localidad. Basta de gentilezas, es hora de mostrar el ingenio más agudo
¿Qué sentido tiene respetar leyes injustas que nos desagradan como seres humanos? Hoy se escuchan ya los ecos de los gritos de las generaciones futuras clamando el auxilio que todavía estamos a tiempo de evitar. Desde la creatividad y la innovación social, así mismo es, amigos y amigas. Los resultados dependen de los mismos habitantes y sus portavoces, los gestores públicos. Los resultados provienen de las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas que se relacionan directamente con el arte de hacer posible todo aquello que se necesita, en tiempo y forma, salvaguardando la única ley que prohíbe. ¿Qué prohíbe? Prohíbe dañar o perjudicar a otro ser vivo. Cuando se practican los principios humanistas, es fácil que se pueda respetar una premisa tan hermosa y sencilla. La comunidad es quien hace funcionar el devenir cotidiano porque las relaciones interpersonales están claras y definidas. No hay duda ni confusión. Los parámetros se explican al pequeño ciudadano, al adolescente. Participan los adultos y los ancianos. No hay preferencias. Todos disponen de la posibilidad de comunicarse. Pueden hacerse oír y los demás escuchan, atienden, reflexionan, valoran cada opción. Hombres y mujeres exploran juntos las capacidades y debilidades del territorio, las ventajas y las posibilidades a desarrollarse, teniendo presente la excelencia humana, entendido el ciudadano como talento humano y nunca como recurso. Las competencias son voluntarias, la participación también. Cada uno elige el grado de compromiso, pero si se desmarca y no participa, obviamente no tendrá sentido que se queje por la dinámica de actuación. Los encuentros pueden ocurrir en una sala de deportes o en la plaza pública, también a orillas de la playa o en una barbacoa abierta en el bosque. Son reuniones informales, talleres temáticos improvisados, tertulias e intercambios y trueques. Son una buena manera de conocerse, retroalimentarse, vitalizarse, comentando experiencias y ampliando la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. Hay que multiplicar esta clase de contactos y desde todo acto que implique relación directa, interpersonal, contacto visual, intercambio de sonrisas, es una oportunidad para reafirmar aquello que está bien y señalar aquello que pueda mejorarse antes de que se tuerza o se rompa. En las tribus nativas de América, antes de que fueran extinguidas, los miembros eran cada uno distinguidos por un nombre, apodo, que reflejaba su habilidad o característica. Se reunían para cazar y se coordinaban para atacar a la presa, que mataban para sobrevivir, nunca por el capricho de matar al animal. Veneraban su sacrificio, alababan a la naturaleza y sus ciclos, a los cuales se adaptaban. Variaban de lugar según las estaciones. Los cazadores repartían el alimento con el resto de la tribu. Todos bailaban alrededor de la fogata, bajo las estrellas, y se bañaban en el mismo río. En ocasiones se reunían para luchar contra otra tribu que invadía el territorio, pero eran ocasionalmente guerreros, no habían guerreros de profesión. El club de ancianos sabios se reunía solamente cuando había un tema vital que resolver. Sin embargo, la profesión de la autoridad ha creado dos bandos en el mundo moderno de Occidente, de manera que, en vez de ser el pueblo, el habitante del territorio, quien alterna las funciones propias para que el lugar funcione sin incidencias, resulta que ahora hay un grupo que nada más aplica autoridad, refuerza su capacidad de acumular armas y poder para seguir sometiendo a los demás. Hoy existe el ejército. No se consideran civiles,
por lo que están al margen de la Constitución y las leyes que afectan a los ciudadanos. Pero los que hacen las leyes y quienes las supervisan y las vigilan y las castigan, en caso de incumplimiento, también conforman ese otro bando. Además están las agencias de inteligencia y demás organismos internacionales y, al final, se ha reducido tanto el pueblo y al ciudadano que su función equivale a la obediencia y el consumir productos y entretenimiento que fomenta apatía y pasividad. ¿Dónde queda la dignidad? ¿Dónde está la libertad del individuo social? Hay un grupo de privilegiados que impone obligaciones a la sociedad civil, los ciudadanos que cumplen la ficción legal. Pero tales leyes y derechos no provienen de la sociedad civil, no conforman su necesidad y mucho menos son la representación de su palpitar genuino. Por ello, el acimut comunal es la pieza clave que faltaba en la partida, la única ficha que habla de amor y verdad, dignidad y libertad, virtud y ética, habitantes del lugar que ocasionalmente funcionan como gestores públicos. Los seres humanos disponemos de algo que los globalistas y las élites y la autoridad arbitraria jamás dispondrá: el derecho a defender la dignidad. Los ciudadanos tenemos la obligación de proteger la libertad, una actividad que los gobiernos y los gobernantes han olvidado desempeñar. Los hombres y las mujeres que confiamos en el amor y la verdad, todavía sabemos que la virtud y la ética son indispensables para gestionar los bienes públicos y el destino de la sociedad, si lo que queremos es un mundo saludable y pacífico. Esta es la propuesta del acimut comunal. Te invitamos, ¿nos acompañas? La vida social y la política van de la mano. Amigos y amigas, por favor, no me etiquetes como político. Soy gestor público, portavoz del pueblo, comunicador social, activista espiritual. Actúo como el periodista de investigación, el abogado sindicalista, el filósofo humanista, el poeta que se inspira, un artista en vez de un actor que interpreta un papel frente al pueblo, mintiendo incluso a sus propios votantes. Ese no sería yo, no sería mi caso. Camaradas, compañeros del camino, hermanos seres humanos, desde los acontecimientos que se han dado en el mundo desde marzo 2020, abriendo la década más decisiva en cuanto a la organización y estructura del estilo de vida de Occidente, se hace necesario un posicionamiento de parte de los ciudadanos. Ciertamente, incorporar la frugalidad al devenir cotidiano se hace urgente. Me refiero a esa cualidad de ser prudente y ahorrativo, economizando el uso de recursos naturales, el uso de la comida como alimento que se consume conscientemente, igual que el agua, optimizando además la gestión del tiempo y la energía individual para atender las prioridades, en vez de perderse en distracciones y comportamientos frívolos e insípidos. Evitar los desperdicios, reciclar, gestionar el derroche, típico del temperamento materialista. Son cuestiones que se ajustan cuando recuperamos la conexión con la naturaleza. Está claro que el retorno a lo natural y artesanal, el recuperar las habilidades manuales y los medios de producción más básicos son propósitos nobles en las escuelas alternativas que conforman a los ciudadanos del mañana. Mientras una gran mayoría sigue anclada en las ilusiones del sistema y el laberinto de la ignorancia, más piezas se fabrican para que la maquinaria que arrolla las almas siga funcionando. Sin embargo, aumentan los individuos críticos,
Los hombres y las mujeres que despiertan y toman conciencia de la oportunidad que cada ser humano dispone para responsabilizarse de su destino y actuar en consecuencia. Los principios humanistas son un perfecto punto de partida para elaborar los cimientos de la sociedad que se mejora a sí misma desde los orígenes agrícolas y el campo, donde el aire circula libremente. Además de la vibración energética, es legítimo que gran parte de ciudadanos prefieran optar por una vida dirigida por otros, optar por una vida limitada y restringida que somete el palpitar individual, corrigiendo cualquier desviación y concentrando en el uniforme y la armadura las emociones y los deseos que deben tener los habitantes de las grandes urbes metropolitanas. Permanecer en la Matrix es una opción a respetar, sí, claro. Hay hombres y mujeres, pues, que lo eligen. Hay hombres y mujeres que eligen quedarse atrapados en la telaraña, conscientes o no, del monstruo que los devora lentamente, con su permiso y autorización. Aunque cada ser humano está listo para abrazarse por dentro y conciliarse con sus atributos particulares y su esencia más genuina. No todos aceptan el desafío y la aventura de ser y estar en el mundo a plenitud de facultades. Lamentablemente, son demasiados los que prefieren que otros gestionen sus formas de vida, sus ideas y comportamientos. Lo dañino es que sus descendientes crecen en la cárcel, repitiendo aquello que hacen y dicen papá y mamá. Lo perjudicial es perpetuar la condena de los inocentes que llegan al hogar desprotegidos. Lo injusto es que los niños no puedan decidir cómo serán sus convicciones, actitudes y conductas, dado que si están condicionadas y se desconocen las alternativas, toda posibilidad de evolución se trunca, desaparece. Por ello, la posibilidad de que el territorio disponga de la escuela alternativa es un paso definitivo porque pasamos de la educación obligatoria a las enseñanzas vitales, de los conocimientos prefabricados a la sabiduría innata del ser humano. La vida social y la política van de la mano, se retroalimentan. Por consiguiente, ¿cuántos más individuos en desarrollo y formación, en pleno descubrimiento del movimiento y la actividad, sepan que hay más que la narrativa oficial, intuición e imaginación y percepción aparecen para impregnar el ambiente de innovación social? Resuena entonces la existencia a plenitud de ese carácter innato del ser completo y total. Estamos sumergidos en una transición a otra etapa de la especie humana. Se están definiendo los parámetros y patrones que estructuran las próximas décadas y quizás los siglos siguientes. Hay un quiebre, un cruce de caminos, dos estilos de vida completamente diferentes. Se trata de utilizar las cualidades inherentes de la naturaleza, pero sobre todo los tesoros que íntimamente mantiene intactos todo ser humano que nace en la tierra. Al igual que las plantas, al igual que los animales se combinan con las características naturales de los paisajes, así los hombres y las mujeres crecen desde pequeños para alcanzar su mejor versión en armonía con el entorno, de ahí las asambleas ciudadanas libertarias que captan necesidades y perfilan las solicitudes y peticiones y propuestas que devienen las normas y los protocolos de actuación en el territorio, regulando las relaciones interpersonales y entre organismos e instituciones centrales. Hablamos de sinergia y asertividad, pero sobre todo hablamos de la simbiosis de las almas activadas. Azimuth fusiona el ámbito social con el político.
entendida la política como el arte de hacer posible todo aquello que es necesario. Pero esa necesidad la detecta el pueblo, los afectados, los habitantes del lugar. No lo hacen los políticos de la vieja guardia que legislan en función de lo que piden organismos internacionales y grandes corporaciones industriales y las agencias de inteligencia. Se organizan los proyectos de ley de parte de quienes serán los que deben cumplir las reglas. No habrá más reglas a cumplir de parte de los ciudadanos, que son ventajas y beneficios para unos pocos grupos situados al margen del organigrama y escondidos entre las sombras. La agenda ciudadana municipal transformadora para nada se parece a la política que se ha realizado en los últimos 50 años. Hablamos de la política vanguardista, que parte de la democracia pura y constituye una autoridad humanizada, basada en la virtud y la ética, la verdad y el amor, la dignidad y la libertad. Puede verse en las voces de los portavoces, los gestores públicos de la administración local, donde resuenan las voces de los habitantes del territorio. El Acimut comunal es un proyecto de política municipal que va de la mano de las ecoaldeas y una transgresión constante y determinada a las leyes del gobierno central que vulneran la Constitución o violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El punto de anclaje son las asambleas ciudadanas libertarias que parten de las escuelas alternativas y se reflejan de manera práctica y efectiva en el pleno del ayuntamiento, donde la fidelidad es con la comunidad, nunca en base a la disciplina de voto del partido. Los estatutos de la formación dejan en evidencia el protagonismo del territorio, el protagonismo de sus habitantes, la agilidad y flexibilidad de una organización lineal que garantiza la independencia y autonomía, la iniciativa del lugar y sus diversas actividades sin censura. Más que una armadura que restringe, se trata de un escudo que protege a las acciones que desempeñan desde la soberanía legítima amparada por la ley y Estado de Derecho. Ante el panorama del globalismo y totalitarismo que se avecina, la respuesta y solución ha sido la protección y defensa de los dones naturales y los talentos particulares de los seres humanos, para que dentro de un sistema organizado encontremos la manera de autogobernarnos con el libre albedrío como premisa. Abrimos en este acto las puertas de par en par para que la diversidad, el carácter de las destrezas y habilidades individuales encuentren sus altavoces en las escuelas alternativas, las asambleas ciudadanas libertarias y las listas electorales que darán como resultado las posiciones en los cargos públicos para gestionar los principios humanistas que garantizan la armonía convivencial en el territorio. Aquellos hombres y mujeres que nunca antes han tenido contacto con la actividad política pueden estar presentes en la institución oficial que regula su estilo de vida. Los más jóvenes y los sabios ancianos pueden sentarse en las mesas de negociación del futuro del mundo. Acimut es una herramienta versátil, de gran utilidad, que favorece la vocación de servicio y la fraternidad que promueve un mundo saludable y pacífico, donde el afecto y el respeto, tanto como la empatía y el bien común, la ayuda recíproca, el apoyo mutuo, se dan con una naturalidad y espontaneidad generosa, promoviendo una sociedad que se ha mejorado con la presencia de la agenda ciudadana municipal transformadora, que transgrede el sistema corrupto que no funciona para los seres humanos. En cada rincón de cada país
encontrará resonancia si se conoce y se analiza el propósito y la manera de alcanzarlo. Está estructurado para aglutinar las afinidades. Su arquitectura permite la visión conjunta y la expresión y manifestación de las inquietudes particulares. Se trata de un método constructivo, pragmático, que denominamos dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Los efectos secundarios dependen de la limpieza del corazón y la tranquilidad de las mentes de los participantes. Cada comunidad naranja que la constituyen los habitantes del lugar, los hombres y las mujeres que viven, se unen y reúnen en torno a la creación conjunta de la sociedad mejorada, cuyos pilares quedan descritos a nivel teórico y como puntales que sostienen el propósito, el templo que levantamos. Colectivos que entienden el concepto y se implican particularmente, comprometidos con las ideas mencionadas, pero cuidado, por favor, que nadie se queje de que el diseño y presentación de las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas son datos escasos o insuficientes, porque es justamente esta libertad de acción lo que destaca como el propósito vital de la CIMUD comunal. Se trata del marco para organizarnos y poder coordinarnos en la misma dirección, pero el lienzo y su contenido, los rasgos de las pinceladas, los colores y las formas dependen directamente de los habitantes del territorio. Es la diversidad, la identidad, la autenticidad la que se plasma. Para lograrlo, deben plantearse los esquemas de manera que admitan la flexibilidad, para que sean ágiles y completos, desde la esencia que palpita en el lugar. Desde la coordinación de la CIMUD, nos responsabilizamos de mantener en equilibrio el aspecto jurídico y legal, para nunca incurrir en faltas o delitos, pero con el énfasis puesto en la transgresión de las leyes y decretos y proclamas que atentan contra la dignidad y la libertad del ser humano. Nos regimos por un abanico de emociones que se presentan en cada población y municipio para unirnos y hacer fuerza por la multitud de participantes. Sin embargo, hay un sinfín de pequeñísimos detalles que se ajustan a cada población y territorio, porque de eso se trata, respetar la responsabilidad que le es propia a cada uno. Por consiguiente, nuestra actividad como coordinadores de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora consiste en transmitir los datos y argumentos, las propuestas base que protegen y defienden esta herramienta versátil para la población del territorio, aunando esfuerzos y reforzando la evolución altruista. Proporcionamos orientación y atendemos las consultas, contribuyendo a que cada comunidad naranja se desarrolle y crezca según el sentir de sus participantes. Las ventajas y los beneficios para los hombres y las mujeres, justamente, dependen de ellos y ellas, de su desempeño y actividad que se verá reflejada en los plenos del ayuntamiento. El funcionamiento está previsto para que la independencia y la autonomía tengan la posibilidad de multiplicar las acciones a emprender y protagonizar. ¿Gana la mejor idea? Al margen de quien la proponga. El ego está arrinconado. El estatus social es irrelevante. Lo único válido es el servicio de la propuesta. La comunidad naranja no es lugar para la pereza o la apatía. Es una situación para la expansión, para que el atrevido obtenga su oportunidad, para que los artistas puedan validar sus atributos, para que los tesoros innatos encuentren el terreno fértil donde plantar su simiente. La aventura está servida. ¿Te apuntas? Por favor,
que no te vuelvan a distraer las noticias de actualidad. Que tu agenda se reduzca a lo prioritario, a enfocarte en lo que quieres y te gusta y disfrutas. Intercambia opiniones en la red social de la plataforma, pero sobre todo, relaciónate con la gente de tu comunidad. Saluda al vecino, al que has mirado de lejos por años. Abraza al extraño. Invita a sentarse a tu mesa al que pensabas que era un forastero. Que lo estrafalario del atuendo no sea lo que te impida ver el alma de tu semejante. Plantea los temas de actualidad, pero sobre todo, las asignaturas pendientes. Aquellas cuestiones que siempre te han importado y que has estado descartando o apartando, arrinconando y postergando. Ahora tienes un respaldo, un podium y un altavoz. Vincúlate al Acimut comunal. Te damos la bienvenida.